Hola, en este video vamos a ver un problema que nos va a ayudar a pensar para qué sirven las derivadas. Vamos a suponer que tengo acá un mapa, ahí está mi casa, y por acá está la casa de un amigo al que le tengo que llevar, no sé, un libro de cálculo, qué creativo. Y tengo un relojito como este que me va a permitir calcular pasos recorridos y tiempo. Es decir, tiene un odómetro que calcula cantidad de pasos y como ya conoce mi zancada, puede calcular distancias, básicamente, y aparte es un reloj. Después estos datos los puedo descargar a la computadora. Entonces, básicamente mido tiempo y mido distancia recorrida. No hay GPS, no hay celular, no hay nada raro. Simplemente mide esos dos datos. Es decir, esto me va a generar una tablita que va a tener tiempo por un lado y distancia por el otro. Por ejemplo, en el tiempo, no sé, vamos a suponer que lo marca en segundos. En, no sé, 100 segundos me va a marcar 50 metros. A los 104 segundos me va a marcar 51 metros. Bueno, ese tipo de datos me va a entregar el reloj. Ahora, todo esto te lo dije para que entiendas de dónde voy a sacar los datos. Bueno, te voy a explicar un poco el recorrido que hice. Salí de mi casa y eran las 10 de la mañana. Caminé por las manzanas de esta forma, caminé por la avenida y paré acá a las 10, digamos que eran las 10 y cuarto. Me tomé un cafecito, acá hay un bar. Y estuve ahí hasta las 10 y 40. Salí, seguí por la avenida. Acá vi que se me estaba haciendo tarde, así que aceleré un poco. Y fui derechito a la casa de mi amigo. Llegué a la casa de mi amigo a las 11 y cuarto. Y como estaba apurado, pegué la vuelta. Me vine derecho por acá, vine derecho por acá. Y acá, bueno, hay una rotonda. Y llegué de vuelta a mi casa. Cuando llegué a mi casa de vuelta eran las 12 en punto. O sea que estuve 2 horas afuera. Sí, está bien. Bueno. Miro el relojito y me dice que recorrí una distancia total de 7,1 kilómetros. Y bueno, y como ya te había dicho antes, mi hora de salida fue a las 10 de la mañana. Y mi hora de llegada fue a las 12. En otras palabras, recorrí 7,1 kilómetros en este tiempo. Es decir, en 2 horas. Ahora te voy a preguntar una pavada, pero ¿cómo calculé que eran 2 horas? Fácil. Tomé la hora de llegada y se la resté a la hora de salida. ¿Sí? Mentalmente. O bueno, o quizás mentalmente lo que hiciste fue pensar cuánto le tengo que sumar a la hora de salida para alcanzar la hora de llegada. Pero en realidad lo que hicimos fue de la hora de llegada restar la hora de salida. Es decir, 2 horas. Podríamos decir que hicimos esa distancia de 7,1 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Pero eso no es todo. Como te decía antes, puedo tomar los datos de este relojito y descargarlos a la computadora y me va a hacer una planilla con distintas mediciones que me van a decir la distancia recorrida y el tiempo recorrido. En otras palabras, cuando descargo los datos en la computadora me aparece algo como esto. Que en el tiempo 0 había recorrido 0 metros. Bueno, el tiempo lo pasamos a minutos para que estén todos, en la misma unidad. Y la distancia a metros. Y estas son algunas de las mediciones que me dio muchas más, pero en principio decimos que el tiempo, en el tiempo 0, que son las 10 de la mañana, recorrimos 0 metros, en el tiempo 1, que eran las 10:01, 85 metros, y así siguiendo hasta las 10 y 15, 10 y cuarto, que este fue el momento en el que llegué al bar. Ahí había recorrido una distancia de 1200 metros, es decir, desde mi casa hasta el bar, por todo este caminito hay unos 1200 metros. Estuve ahí quieto hasta las y 40. A las y 40 la distancia acá falta, pero también es 1200. Son 1200 metros. Y a partir de ahí me empecé a mover hasta el minuto 75, que fue a las 11 y cuarto, que fue cuando llegué a la casa de mi amigo, en el que había recorrido 2350 metros. Ahí ya me empecé a mover rápido, le dejé las cosas y me fui corriendo, porque al minuto 76 hice 2351 y así siguiendo hasta el minuto 120 en el que hice 7100 metros, que son los 7,1 kilómetros. Entonces, a partir de esos datos que me arrojó el reloj, vamos a preguntarnos ciertas cosas. Una cosa que me pregunté fue: ¿cuándo estuve detenido? ¿En qué intervalos de tiempo estuve detenido? En este problema, obviamente, estas respuestas son muy sencillas y las podemos ver de manera intuitiva, pero la idea es que vayamos hacia funciones más complejas y que nos podamos abstraer de este problema después y que todas las herramientas que vayamos adquiriendo nos sigan sirviendo en otros problemas. En este problema se puede ver sencillo. ¿Cuándo estuve detenido? Y cuando estuve en el bar estuve detenido. Fueron esos minutos desde el minuto 15 hasta el minuto 40. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco mejor. Otra pregunta que se me ocurre es: ¿cuándo caminé más lento?
Otra pregunta es ¿cuándo caminé más rápido? ¿Cuánto tiempo tardo en ir y volver hasta la casa de mi amigo? Que en principio podríamos decir 2 horas, pero acordate que estuve parado un rato. ¿Cuál es mi velocidad de caminata? Bueno, todas estas preguntas son preguntas que nos van a ir llevando a comprender mejor la noción de derivada. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es tomar estos datos y construir una función. Recordemos que una función es una relación entre dos conjuntos, que en este caso un conjunto va a ser el conjunto de los tiempos posibles y otro conjunto va a ser el de las distancias recorridas. Entonces va a ser una función que se va a llamar d por distancia y va a ser una función de distancia que está en función del tiempo. Y es una función que va de real en real. Pero en principio, para simplificar la cosa, vamos a tomar solo estos datos. No vamos a tomar el problema real con el comportamiento de las magnitudes como ocurre en la práctica, que son variables continuas, es decir, el tiempo ocurre de manera continua. No es que pasamos del segundo 0 al segundo 1 y en el medio no hay nada, sino que en el medio hay infinitos otros tiempos. Pero en este caso vamos a tomar solamente los datos que me dejó el reloj y vamos a suponer que son solo esos: minuto 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3 y la distancia que se fue recorriendo en ese caso, para simplificar el problema. Entonces, esto es una variable, si es 0, 1, 2, 3, son números enteros o naturales y el 0. Vamos a tomar los números enteros como nuestro dominio y nuestro codominio vamos a decir también que son números enteros. O podrían ser racionales, pero vamos a tomar enteros. Esto es una función que va de entero en entero. Empecemos con este problema. Es decir, pensamos a la función como una maquinita que en la entrada podemos poner tiempos y a la salida me van a salir distancias. Por ejemplo, si en esta maquinita yo pongo el tiempo 1, en la salida voy a obtener la distancia 85. De ese modo construí esta función. La idea ahora es que tratemos de esbozar una gráfica aproximada. Vamos a inventar algunos valores, pero en principio vamos a esbozar una gráfica aproximada. Entonces, en el eje de las ordenadas vamos a poner la distancia recorrida y en el eje de las abscisas vamos a colocar el tiempo transcurrido, recordando que vamos a expresar el tiempo en minutos y la distancia en metros. Vamos a marcar algunos puntos. Recordemos que cada uno de estos renglones me va a permitir encontrar un par ordenado que después lo puedo representar como puntos en el plano. Entonces de acá saco tiempo 0, distancia 0. Ese es el par ordenado 0, 0, que va a estar por acá. De acá voy a sacar el par ordenado 1, 85, que va a estar por acá. Supongamos que este es 85, vamos a suponer que este es 100. Después voy a tener el par ordenado 15, 1200. Vamos a suponer que está por acá. Después voy a tener el par ordenado 40, 1200. 40 minutos, 1200 metros recorridos. Después tengo el par ordenado 75, 2350. El par ordenado este lo voy a saltear porque está muy pegadito. Y finalmente tengo el par ordenado 120, 7100. Y ahora, como esto es una función discreta, va a ir dando saltos y va a estar formada por puntitos, 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 no por una línea continua. Pero esos son los puntos que por ahí nos van a guiar para trazar el resto de la gráfica, que básicamente nos va a quedar algo así. Esta es nuestra primera gráfica sobre la función que modela este problema que estamos analizando. Entonces, con la interpretación de esta gráfica, que la agrandé un poquito acá, podemos ver varias cosas. Podemos diferenciar algunos momentos, como por ejemplo este que fue el momento, este intervalo de tiempo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 15, que fue hasta que llegué al bar. Después desde el tiempo 15 hasta el tiempo 40, que fue todo este tiempo en el que estuve en el bar sentado, detenido. Y después desde el tiempo 40 hasta el 75, acá llegué a la casa de mi amigo. Y después, uy, acá me equivoqué, puse los datos al revés. Acá en realidad sería el tiempo 120 y la distancia 7100. Invertí el par ordenado. Bien. Entonces, este es el tiempo desde 40 hasta 75 que demoré en ir desde el bar hasta la casa de mi amigo. Y después, este es el tiempo que tardé desde la casa de mi amigo hasta mi casa, derechito, sin ninguna distracción. A su vez vemos que se forma una línea punteada que no es una curva, porque es una sucesión de puntos. Pero si yo pensara en cómo es la función continua realmente, cómo fue la función, no la que me pudo medir el reloj, sino la función con las variables reales, con las variables continuas, pensando el tiempo como una variable continua y la distancia como una variable continua, la línea, la curva sería algo parecido a esto. Entonces ahí podemos analizar ciertas cosas como la curvatura y podemos decir, bueno, mirá lo que pasa acá. Acá la función es constante, estuve detenido, mi velocidad. Si quisiera pensar en la velocidad que tuve en cada instante, vamos a decir que en todo este tramo mi velocidad fue de 0. 0 en este caso estamos midiendo
metros por minuto. Acá, si te fijas, recién estaba arrancando, entonces mi velocidad parece ser baja porque fíjate, pasa el tiempo y mi distancia no sube. Si yo fuera súper rápido, la curva haría esto, iría así para arriba, ¿entendés? Pero acá no, la curva va de esta manera. ¿Qué significa? Que no me estaba moviendo tan rápido porque recién estaba arrancando y después empecé a incrementar la distancia. Cuando llegué a la casa de mi amigo empecé a caminar de vuelta y fíjate lo que pasó. Empezó mi velocidad a aumentar. O sea, fíjate que antes crecía. Voy a tratar de proyectar acá cómo era antes la velocidad. A ver si sale. Podríamos decir que si yo me hubiera movido de vuelta lento, iría por acá. O sea, me estaría moviendo menos distancia. Pero en realidad la curva es más empinada. Hace esto. Estoy exagerando para que se vea. O sea, estoy recorriendo más distancia en un tiempo más chiquito. Entonces podríamos decir que acá, al observar esta curvatura, acá fui más rápido. Y acá quizás fui un poco más lento. Y todo esto se puede hacer con esta interpretación gráfica. Entonces, en principio, saber derivadas nos va a dar información sobre esto, sobre la velocidad que tuvimos en distintos momentos, si esta función fuera una función continua. Ahora vamos a seguir problematizando sobre esto. Básicamente lo que me va a permitir hacer la derivada es saber qué tan rápido me estaba moviendo en distintos momentos. Entonces si pienso en qué tan rápido me estoy moviendo, estoy pensando en la idea de velocidad. En el próximo video vamos a ver la idea de velocidad media y cómo esto nos puede ayudar parcialmente a resolver una parte del problema.